Hola, bienvenidos a Calúdica. Ya lo veis ahí, tenemos digamos casi un clásico. No lo vamos a entrar dentro del apartamento de clásico porque es la versión limpio de cara, de limpieza de cara que la acaban de hacer después del Kickstarter un poco raro del 2016. Digo un poco raro porque tardó en arrancar, era muy caro, los envíos eran carísimos, los componentes tampoco eran para tirar cohetes, y al final regalaron los Stretch Goals, entró casi al final, se consiguió pagar todo, andaba sobre unos 70 euros, y poco después llegó a España a través de la distribuidora por 45. Ya me diréis si compensa no coger los Kickstarter. Es un juego de los clásicos de 2003, de War 4 Games, de 3 a 6 jugadores, de una duración de 180 minutos, a partir de 12 años, una puntuación de 7,5 la BGG, una dureza de 3,5, esta es una cosa interesante, una posición general después de 14 años de 478 y de los temáticos en la 252. El autor es el Tito Wallace. Tito llamo a todos aquellos diseñadores que ya cierta edad, como Tito Wallace, Tito Eklund, Tito Rosenberg, pues es otro Tito. Es el autor del Age of Steam, del Age of Industry, del Brass, del Studying Emerald, del Figure of Snow, del London, del Gospel Ground, del Empires, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de juegos buenísimos. El diseñador es Peter Dennis, que trabaja también en 3-4 Games, es decir, todo lo que acabamos de decir en juegos los encarga de diseñarlos, y que se encargó de traerlo en Kickstarter, Mercury Games. También de aquella sacar a War 4 Games, es decir, la rana de guerrera de juegos de guerra guerrera, y una editorial alemana que se llama Heidelberger. ¿De qué va el juego? Estamos en el año 1470, estamos en la apoteosis del Renacimiento italiano, y Italia se divide en facciones de guerra que están dirigidas por unos mercenarios que se encargan de la vida lujuriosa, que se llamaban condottieri. Esos mercenarios cobraban pasta de esas ciudades, un día estaban con una, otro día estaban con otras, y se gastaban la pasta en su goce y disfrute. Pues en el Príncipe del Renacimiento haremos uno de esos condottieri, que tenemos desde Gonzaga, Bentivoglio, Baglonio, Malatesta, Montefeltro y haremos uno de ellos, y con nuestras habilidades tendremos que influir, ganar pasta y ganar influencia en las 5 ciudades más poderosas de Italia, que son Milán, Florencia, Nápoles, Roma y Venecia. Si al final de las 3 rondas de juego el que más puntos de victoria sea, pues será el ganador. Dudas, de este juego no hay dudas, es un clásico de los de siempre, pero no lo vamos a considerar clásico porque digamos que estamos en la versión digamos la versión mejorada, y más bien para las dudas es si tocaron mucho las reglas, que apenas las tocaron, si los componentes van a ser dignos para el precio que cobraron, y vamos a ver sobre todo por qué este juego pertenece a la época dorada del Tito Wallace. Ahora veremos cómo se juega, y por último sacaremos las conclusiones de este, ya aviso, pepino. Tenemos el tablero en el centro, en él podemos apreciar las 5 ciudades más importantes de la Italia renacentista. De rojo Venecia, de azul Milán, verde Florencia, Roma violeta y Nápoles de amarillo o dorado. Aquí tenemos la zona de colocación de los setes cuando se haga una subasta. Este es el registro de estatus de ciudad. Aquí los puntos de final que le llevarán a esas ciudades. Y aquí tendremos lo que sería el registro de guerras encontradas o guerras disputadas. Colocaremos el marcador de la ficha de guerras disputadas en el 0 y los marcadores de los estatus de ciudad según vienen predefinidos en la partida. Ya veis que están impresos, el rojo de Venecia en el 7, el azul de Milán y el verde de Florencia en el 6, y el violeta de Roma y el dorado de Nápoles en el 5. Y ahora colocaremos un montón de losetas. Las primeras que vamos a colocar cara arriba son las de tipo de tropas o ejércitos, que están aquí en la parte superior. Tenemos la de fortificaciones, arqueros, infantería ligera, piqueros, arcabuceros, caballería, estradios y artillería. Después tendremos las losetas de ciudad. Cada una vienen con 7 losetas,
Cada uno corresponde a una ciudad, verde Florencia, rojo Venecia, etc. Pues de esas 7 losetas haremos una pila, sacaremos 6 y la otra descartaremos. Y las colocamos al lado del tablero, descubiertas, para todos los jugadores poder saber a cuál de ellas vamos a apostar. La siguiente, que tenemos, son 3 pilas de losetas de década 1, 2 y esta es la tercera, pues vamos a empezar a jugar la década 1 y colocaremos las 4 losetas de década 1 pegadas al tablero. A la finalización, cuando se haga la subasta de la última loseta de una década, acabará la ronda, es decir, acabará la década, empezaremos la siguiente. Tendremos el mazo de traición, lo barajaremos y lo colocaremos al lado del tablero, y por último colocamos la loseta de papa también al lado del tablero, que se puede comparar una vez por ronda. Cada jugador va a empezar con fichas de influencia, tapadas vamos a darle 12 y con 45 monedas. Y con esto podemos empezar a jugar al Prince of Red Renaissance. El siguiente paso es, en el Prince of Renaissance, es determinar si vamos a jugar por el lado de la familia, por el lado B, que es más facilito, o por el lado normal, que es el que deberíamos jugar. Pues una vez determinado que vamos a jugar por el lado normal, vamos a hacer lo que es empezar a determinar el orden de turno y con qué miembro de la familia jugaremos. Pues para determinar el orden de turno tenemos que hacer una apuesta. Veis que tenemos monedas, empezamos con 45, pues veis que tiene un lado con un número y el otro está tapado. Pues tenemos la obligación de tener todas cara al público, pero por el lado no está descubierto, sin saber la cantidad. Pues cogemos una cantidad, la que queramos apostar, y la sacamos en un puño. Pues todos los jugadores, una vez que tengan preparado su puño, lo desvelan, y aquel jugador que tenga la apuesta más grande será el que tenga el primer orden de turno. Imaginemos que yo soy el que hizo la apuesta más grande, con un 6, pues yo recibiría la ficha de jugador inicial. El segundo apuesta más grande recibiría el segundo, la tercera el tercero, así sucesivamente. En caso de empate, pues se decide al azar o con algún método o ruleta rusa, pero después poder jugar solo al modo solitario. Pues una vez determinado el orden de turno, dejamos esta cantidad aquí, porque el objetivo de las apuestas, tanto en orden de turno como de familia, es gastar una cantidad común para los dos. Pues una vez determinado el orden de turno y la cantidad máxima que se ha apostado, el último jugador puede, es decir, el sexto o 6 jugadores, determina si va a pujar para, seleccionar el miembro de la familia. Para pujar tendrá que poner una cantidad superior a la que tiene la mayor cantidad en este momento, que es el jugador inicial. Pues imagínate, del último jugador dice, yo apuesto 7 o doy 7. Pues la anterior en orden de turno, es decir, el quinto, puede decir, pues yo paso o sube esa cantidad. Así sucesivamente hasta que todos los jugadores pasen. El jugador que haya hecho la apuesta más grande, pues seleccionará el miembro de la familia. El siguiente apuesta más grande es el siguiente, y sucesivamente. Imaginemos que yo soy el que ha puesto la apuesta más grande, pues me cojo Baglioni por el lado A y me cojo su representante, que es este que tengo aquí, con el mazo mirando hacia mí, es decir, sin la opción de pasar. Eso sería el modo que tenemos en el Príncipe del Renacimiento en la versión de 2016. Si utilizáis la versión alternativa, que es la antigua, lo que se hace al principio de la partida es tirar dados. Sobre todo es muy aconsejable en las primeras partidas. Se tiran los dados y aquel jugador que tenga la cantidad más alta escoge, digamos que es el primero en orden de turno. Se hace así, es decir, se determina el orden de turno por la tirada más alta, y pues en orden inverso lo que se hace es escoger el miembro de la familia. Una vez que se determina el nombre del turno y el miembro de la familia, pues podemos empezar la partida. ¿Qué diferencia hay? Que en el modo alternativo se paga 5 monedas sí o sí, y en el modo avanzado, digamos el que acabamos de explicar anteriormente, lo que se apuesta se paga. Es decir, yo aposté 6 por el miembro de la familia, pues me hicieron una sobrepuja y al final aposté 8 para llevarme todo, pues pago esos 8, otros pagarán más, otros pagarán menos, pues eso es lo que corresponde. Es decir, en cambio, en el modo alternativo solo pagamos 5. Como ya os anuncié, el Príncipe del Renacimiento se juega a 3 décadas. Esa década o ronda va a jugar unos turnos indefinidos y va a depender que un jugador venda, o mejor dicho, subaste la última loseta de esa década. En ese momento se acabará esa década, habrá una serie de puntuaciones y pasaremos a la siguiente década. Así sucesivamente hasta llegar a la tercera década, en la que después de la puntuación de esa década llegaremos a la puntuación final y determinaremos el ganador.
¿Qué tenemos que saber? Que al acabar la primera década se mantiene el orden de turno, pero al acabar la segunda década, es decir, si un jugador subasta la última loseta de la segunda década, ese jugador va a ser el último jugador por orden de turno en la tercera década. Quiere decir también que el jugador que tenga el siguiente orden de turno, al jugador que subastó, va a ser el primero en orden de turno. Para que me entendáis, si el jugador que subastó la loseta es el jugador 3, el jugador 4 va a ser el primero en orden de turno de la década 3 y el jugador 3 va a ser el último. En cada década, o digamos en cada turno, cada jugador puede realizar dentro de esa década una acción, es decir, va por turnos, es decir, yo hago una acción, tú haces otra acción, otra acción, otra acción, otra acción, así sucesivamente, hasta que un jugador, iremos subastando losetas de evento, hasta que un jugador subaste la última loseta de evento. En ese momento se acabará la década, puntuación intermedia, y pues pasaríamos a la siguiente década. ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué acciones hay? Tenemos la acción de o bien comprar una carta de traición, o bien comprar una carta de artillería. La otra opción es subastar una loseta de ciudad, o una loseta de evento, o una loseta de papa. La tercera acción que podemos hacer, acordaros que solo podemos hacer una, es la de una guerra, iniciar una guerra. Se ejecute o no se ejecuta la guerra, siempre se va a mover el marcador de guerras encontradas. Y la última acción que la vamos a explicar ahora es la de pasar. La de pasar no implica que no vuelvas a jugar más en el juego. Imagínate que el jugador 1 juega una acción, yo decido pasar. Quiere decir que hasta me vuelvo a tocar, puedo volver a decidir pasar o realizar una acción. Digamos que es una acción de comodín para ver la estrategia de los demás, o simplemente que no tienes decidido nada, pues dejar pasar el tiempo. Pero eso no es una acción de acción exclusiva, es decir, tú no, por realizar la acción de pasar, no vuelves a seguir jugando, no te excluyen de la partida. ¿Y qué más tenemos que saber? Que en la partida vamos a tener monedas y vamos a tener influencia. Empezamos con 45 monedas y 12 influencia, pero están, como veis, tapadas. Tenemos que tener siempre cara al público la cantidad de monedas que tenemos, y mejor dicho, la cantidad de marcadores de monedas que tenemos y la cantidad de marcadores de influencia que tenemos, pero solo nosotros sabremos qué valor tiene cada una de esas monedas. Tenemos que enseñar los marcadores, pero tenemos que enseñar las cantidades. Se puede negociar entre los jugadores lo que queramos, pero solo se puede dar a cambio monedas o influencia, no se puede dar nada a cambio. Incluso en las subastas solo se puede subastar monedas o influencia. Empezaremos la partida, o digamos que al principio de la partida solo podemos tener 2 cartas de traición, después hay modificadores que permiten tener 3 cartas, y es lícito tener 2 cartas, coger otra, pero antes de realizar la acción descartar una, es decir, solo podemos tener 2 cartas. También solo podemos tener 3 distintos tipos de losetas de ciudad y un total de 6, eso hay que saberlo. Y por último, por ejemplo, esta loseta que te dice que una vez por década puede realizar una acción. Pues una vez que la ejecutemos, la giramos. A finalización de esa década la volvemos a activar. La primera acción, o una de las acciones que puede realizar un jugador en su turno, es la compra o bien de una carta de traición o una loseta de tropa. Para comprar la carta de traición paga una moneda y uno de influencia y cogería la carta y se la llevaría a su zona de juego. Si decide comprar una loseta, pues tendremos que pagar su coste. El coste viene indicado en la parte inferior izquierda, en este caso sería 3 monedas. Tenemos que saber que salvo algún evento especial que nos permita, no podemos comprar ni loseta de artillería ni de caballería en la primera década. Y también tendremos que saber que solo podemos tener un tipo de loseta de tropa en nuestra zona de juego. Y como acción exclusiva, podemos, en vez de coger una tropa, coger una loseta y descartarla. Como acción de coger una loseta de tropa. En vez de llevarla a nuestra zona de juego, pues descartarla. La siguiente acción es la de subastar. En él nos permite subastar bien una loseta de ciudad, o una loseta de evento, o, si está disponible, la loseta de papa. El jugador activo simplemente la coge y la coloca en la zona de subasta. Y empezaríamos la subasta. Dependiendo del tipo de loseta, o si es de ciudad, de evento o de papa, pues tendrá unas peculiaridades. Vamos a empezar a subastar, por ejemplo, una loseta de ciudad. Soy el jugador activo y la coloco ahí. Imaginemos que es una loseta de Florencia, y Florencia tiene un estatus de 4. Pues el jugador activo tiene que hacer la primera subasta mínimo el doble del valor que tiene marcado en el estatus de la ciudad. En este caso sería 4 por 2, 8. Sería una subasta de 8. Puede utilizar
tanto él como los jugadores que subastan los descuentos. Hay jugadores que, por ejemplo, que permiten realizar descuentos. Pues esos descuentos se tienen en cuenta a la hora de subastar, siempre que la cantidad que tenga subastada sea en la mano sea mayor o igual que el descuento que nos ofrezca. Para que nos entendamos, imaginemos que yo tengo un descuento de 2 y he puesto 6, o tengo 6 en la mano. Imaginemos, tengo 5 y una 6. 5 y una 6. Tengo 6. Entonces, digo que ha puesto 8, porque 2 juego con el descuento. Tengo 6, esto es menor o igual que lo que tengo en mi mano, pues puedo apostar esos 8. Aprovecho el descuento que tengo en mi loseta, que tengo que tenerla yo, para poder apostar más de lo que tengo en la mano, pero gracias al descuento. Pues seguiremos haciendo apuestas hasta que los jugadores vayan pasando. Para pasar, lo que hace el jugador, en vez de decir nada, directamente mueve su personaje y lo enseña por la zona de no subasta. Seguiríamos apostando o subastando hasta que un jugador pague, es decir, no todos los jugadores pasen y se lo llevaría a su zona de juego. Pagaría y ya acabaría su acción. Si el jugador activo que realizó la apuesta no consigue llevarse el evento, la loseta que ha subastado, tiene la opción o bien de comprar una loseta de tropa o bien comprar una carta de traición. Una vez visto cómo se subastan las ciudades, vamos a subastar un evento. Los eventos se pueden subastar a través de pago de dinero, que veis que es un circulito aquí en la parte inferior, una moneda, o a través de pago de influencia, que es un cuadrado de color gris oscuro, casi negro. Pues imaginemos que voy a subastar esta. Pues el jugador que coloca la loseta aquí, que empieza a realizar la subasta, es el jugador activo, pues es el que empieza a poner una cantidad de dinero. Puede ser incluso 0. A partir de ahí empezaremos subiendo la subasta, tener en cuenta que también se pueden aplicar los descuentos, es decir, decir más cantidad que tengamos en la mano, pero aplicando el descuento, ya que el jugador que pague la cantidad, o bien en monedas o bien en influencia, se la lleva a su zona de juego. Y dependiendo qué tipo de loseta de evento es, pues tendremos que tener sus efectos. Si es una loseta que tiene aquí en la parte superior izquierda un 3, es decir, unos laureles, se indica cantidad de puntos de victoria. Esos puntos de victoria se anotan al final de la partida, se deja a su lado y se anotarán al final de la partida. Si tenemos una corona, que puede ser con un más, un menos, y un estandarte, indica que subiremos en la ciudad que queramos un determinado valores de estatus. En este caso subiríamos 1. Pues ponemos que cojo a Roma y lo subo 1. Y por último tenemos la de efecto o de evento, que está en la parte inferior derecha. Pues eso la tenemos siempre en nuestra zona de juego y la podemos aplicar cuando sea menester. Y si en vez de utilizar la subasta de eventos, utilizamos la de papa, simplemente tener que funciona igual que la de eventos, pero solo se paga con influencia. La ventaja del papa, que el jugador que la compre, 3 monedas. Si es en el último turno el jugador que la tenga, le da 3 puntos de victoria. Y la gran ventaja que tiene es que a la hora de realizar batallas, el papa puede ayudar con sus tropas o bien al defensor o bien al atacante, lo que lleva a que se pueda nutrir a base de sobornos, bien pagados por el defensor o bien pagados por el atacante, para conseguir más rendimiento a su jugador. Y la última acción que vamos a explicar es la de empezar una guerra. Lo primero que tenemos que ver es que el marcador de guerra encontrada no se encuentra en el 5 en partidas de 5 o 6 jugadores, ni en el 4 en partidas de menos 5 jugadores, porque si se encuentra en ese lugar no se puede hacer la acción de empezar una guerra. Si no se encuentra, pues lo que hacemos es mover el espacio de guerra encontrada, el marcador de guerra encontrada, un espacio. ¿Qué tenemos que hacer? Pues aquel jugador que empezó activó empezar una guerra, va a decidir que 2 ciudades entran en conflicto. Al atacante le da una cruz roja y al defensor le da un escudo azul. En este momento cualquier jugador, es interesante lo de cualquier, puede jugar o bien una carta de veto, lo que implica que la guerra se acaba en empate y ya se soluciona, no hay nada que hacer más, o incluso el marcador de guerra encontrada no se mueve, o la de mal tiempo. Si es la de mal tiempo, aquel jugador que juega la de mal tiempo tendrá que colocar bien el atacante o bien el defensor. Y este da un penalizador de -1. ¿Qué más tenemos que saber? Que una vez, si no hay veto, se determina qué condottiero va a ser el atacante y cuál va a ser el defensor. Para eso hay que hacer una subasta. Vamos a colocar ya para definir cuáles son los atacantes y los defensores. Hay que hacer una subasta entre todos los jugadores. Da igual que tenga losetas de ciudad o no ese jugador, pero lo mínimo que tiene que tener es una tropa.
Y el pago va a ser influencia. Empezando por el jugador inicial, empezarán a hacer la subasta y aquel que pague más influencia se lo lleva y coloca su personaje, vamos a colocarlo, aunque no es necesario, en la ciudad del atacante. Y le damos un dado rojo. Y lo haremos lo mismo con el defensor. Se subastará pagando influencia si tienes una tropa, da igual que tengas ciudad o no, y entrarán todos los jugadores menos el atacante. Y se le da un dado azul. Y con esto ya acabaríamos la primera parte de lo que sería empezar una guerra. ¿Qué hay que saber? Como dijimos, da igual que tengas ciudad o no tengas ciudad. Si no se presenta ningún jugador, es decir, ningún jugador se ataca, ningún jugador entra a la subasta de atacante ni de defensor, se considera con empate y se acabaría lo que es la guerra. Es igual como si fuera una carta de veto. Si no aparece el atacante o no hay subasta para el defensor, simplemente otro jugador hará de jugador neutral y tirará un dado, tirará la parte del dado, tendrá un bonificador de +3. Y después hay que hacer un pago. Da igual que se gane o que se pierda, pero hay que pagarle a los condontieros. Y el pago es marcado por el estatus de la ciudad. En este caso, Florencia le pagaría 5 a Baglioni. Lo ponemos encima la loseta de familia. Y Roma, que vale 6, le pagará 6 a Bentivoglio. Y como dijimos, esto es independiente del resultado final. Da igual que gane que pierda, simplemente están pagando sus servicios. Y este dinero que tengan las familias se va a conseguir al final de cada década. Vamos con la batalla en sí. Lo primero que tenemos que acordarnos es que si alguien tiene la figura de papa, puede donar tropas o bien al atacante o al defensor según como lo sobornen a él. Y segundo, que tenemos cartas de soborno de tropas, que se ejecutan por orden, primero el atacante, después el defensor y pues el papa si quiere. ¿Cómo sería la lucha? Tenemos el atacante con sus valores rojos, con su dado rojo que tiene que tirar, y el defensor con sus valores de defensa azules y con su dado que acaba de tirar. Estos son los valores de ataque, vamos a verlo aquí. Esto es la influencia que da la loseta, que no quiere decir que no se puede jugar no se puede comprar la primera década, valor de coste, valor de ataque, valor de defensa. Y esto es un cuadro de influencia que sirve para, apostar en las subastas que salga más barato. Pues se calcula el valor total de ataque y el valor total de defensa. El valor de ataque es 5, 3, 8, 9, 10, 11. Y el de defensa es 5 y 10, 11. Hay empate. Puede dar tres situaciones. Que gane el atacante, entonces acabaría la guerra, se determina el ganador. Que hay empate o que gane el defensor, entonces habrá un contraataque. ¿Qué significa el contraataque? Que el atacante se convierte en defensor y el defensor se convierte en ataque. Los valores de defensa ahora no se tienen en cuenta para el defensor antiguo, ahora solo van a ser los valores de ataque, los rojos, y igual, lo que antes se atacaba, ahora defensa, solo tienen en cuenta los valores de color azul. Se vuelven a tirar los dados y se determina si hay ganador o no. Este sería 4 contra 4-4, empate. Si hay empate se acabaría la partida en empate y no habría resultado, es decir, no habría ni ganador ni perdedor. Pero si gana el defensor, hay ganador-defensor y hay es lo que se tiene en cuenta, que haya ganador. Si hay empate, se olvida la partida. Simplemente se movió el marcador, se gastaron un tiempito, pero nada más. En caso de que haya ganador, bien el atacante o defensor, aquella ciudad que representaba subir 1 en el estatus. Imaginemos que gana Florencia, pues subiría 1. Y la ciudad que perdió, pues fue Roma, bajaría 1. Tenemos en cuenta que el valor de ataque o el valor de defensa cuando atacó, es decir, si el valor total de una lucha es al menos el doble que el otro, imaginemos que este sacó 4 y este sacó 8, pues si el atacante dobló al defensor, eso quiere decir que esa ciudad en vez de subir 1, subiría 2. Y la ciudad bajara 2 en estatus por perder de forma de paliza. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que las losetas de ejército no se pierden, salvo que no digan al contrario las reglas, y aquel que gane la victoria lleva un marcador de punto de victoria de ganar batalla. Una vez que se subaste la última loseta de una década, acabaremos con esa década y empezará la siguiente. Pero antes de ello hay que hacer, una fase de ingresos. Lo primero que vamos a ingresar es oro e influencia de todas las losetas y cartas que tengamos en nuestra zona de juego. Por ejemplo, tenemos este doge que nos da 2 de oro y 2 de influencia, o el papa si tenemos te da 3 de oro. Y también tenemos que tener en cuenta lo que nos da nuestra jugador inicial, que en este caso Bentivoglio nos da 8 de influencia y 12 de oro. Pues esos son ingresos que tenemos que realizar. Después cobraremos ese trabajo de condottiero, es decir, de esas guerras que hemos
establecido durante esa década, que se han acumulado en nuestra figura, pues la cobraremos. Y ya estaremos ansiosos para cobrar más. Lo siguiente paso es devolver, si se cogió, mejor dicho, la loseta de papa al lado del tablero. Si tenemos alguna loseta que hemos ejecutado por alguna acción, lo colocamos, es decir, la volvemos a girar y la ponemos en su zona activa. Y como último paso, colocamos las nuevas losetas de la siguiente década como disponibles para poder subastarse en la década 2 en este caso. ¿Qué pasaría al acabar la década 2? Pues haríamos lo mismo, pero en vez de colocar la de década 2, colocaremos la de década 3. Y una vez que se subaste la última loseta de década 3, haremos la fase de ingresos y después acabará lo que es el juego con una puntuación final. Y llegamos al final de la partida. Cuando se subaste la última loseta de la década 3, acabaría el juego, haremos esa fase de ingresos y empezaremos lo que sería la puntuación final. Lo primero que vamos a hacer es una equivalencia de la posición de los estatus de ciudad con la posición de puntos de victoria. El que está más alto se va a la posición más arriba, que ganaría 10 puntos de victoria. Lo segundo, a la posición séptima. Pero si hay empate, se mirará aquella ciudad que tenga más artistas. Pero si perdura el empate, se bajarán tantos puestos como jugadores empatados. En este caso, bajamos 3 puestos y por lo tanto tendrían los 3 en la tercera, digamos, en el punto de victoria 3. Y el último se coloca en el 2. Y esto nos sirve porque haremos digamos, puntos por las ciudades que tengamos, o las losetas de ciudades que tengamos de cada una. Yo tengo 2 rojas, una verde y tres violetas. Las violetas corresponden a Roma. Multiplicaré 3 por el valor de puntos de victoria. Pues 3 por 3, 9 puntos. De Venecia tengo 2, me vale a 2 puntos cada una, 4 puntos. Y de Florencia me vale 3 puntos, pues 1 punto. Haríamos el sumatorio. Después sumaremos las losetas de eventos, esas que guardamos al final de la partida. Sumaremos la cantidad que nos viene marcado aquí en la parte superior izquierda. Después, aquel jugador que haya comprado, mejor dicho, sí, subastado y comprado, o mejor dicho, comprado la loseta de papa, 3 puntos de victoria. Y ahora determinaremos que el jugador tenga más oro. Si hay solo un jugador, ese gana 6 puntos. Si hay empate en la primera posición, 5 puntos. En caso de que no haya empate en la primera posición, habrá un primero y un segundo. El primero 6 puntos, el segundo 3 puntos. Y si hay empate en la segunda posición, 2 puntos. Y haremos lo mismo con la influencia. El que tenga más influencia, 4 puntos. Si hay empate en la primera posición, 3 puntos si no hay opción a la segunda posición. Si no hay empate en la primera posición, el primero 4 puntos y el segundo 2 puntos. Y si hay empate en la segunda posición, 1 punto. Y por último tendremos en cuenta los marcadores contadores de guerra. Un contador de guerra, 1 punto. 2 contadores de guerra es 1 más 1, 2, 3 puntos. 3 contadores de guerra es 1 más 2 más 3, 6 puntos. 4 contadores de guerra es 1 más 2 más 3 más 4, 10 puntos. 5 contadores de guerra es 1 más 2 más 3 más 4 más 5, 15 puntos. Y así sucesivamente. Y no hay límite de contadores de guerra que hay. Se hace un sumatorio, ya que el jugador que tenga más puntos de victoria será el ganador. En caso de empate, se mirará que el jugador que tenga más losetas de moneda, digamos, una cantidad de oro y influencia. Y si perdura el empate, se comparte la victoria. Empezamos como la gente se dice que dejo a veces las explicaciones de las losetas a medias o que no la hago, pues como gente como Pablo Tenero que me protesta, pues hay que cuidar a los clientes que me compran juegos, pues vamos a explicar lo que son las losetas de los representantes sindicales de la guerra, que son los condottieri. Empezamos por ellas. Baglioni, lo que nos dice que hace un descuento de un oro y o uno de influencia, cuando haya puestos de oro o de influencia. Es decir, si tenemos cualquiera de esas puestas, siempre vamos a tener un descuento de 1. En cambio, en la parte B, que ya dijimos que era más fulera, al principio de la década vamos a decidir si queremos descuento de un oro o en influencia. Y solo podemos explicar una vez por cada década. Podemos cambiar, pero solo oro o influencia. Bentivoglio nos dice que podemos coger 2 cartas de traición, las miramos, una la guardamos y la otra la ponemos al fondo del mazo. Y cuando hay empates, ahora de poner los puntos de victoria de las ciudades y se desempata con artistas y hay empate de artistas, Bentivoglio decide deshacer los empates. En cambio, la carta B simplemente nos dice que cogemos 2 cartas, una para el montón y otra para nosotros. Malatesta es más chulo, nos dice que tenemos la posibilidad de subir nuestro nivel de cantidad de cartas de la mano a 3, no 2. Y al principio de cuando queramos, como acción gratuita, lo giramos y nos permite coger una carta de tesoro. Es decir, es una acción potente. En cambio, la parte B dice que simplemente nos permite tener un máximo 3 cartas en nuestra mano cuando es 2.
Montefeltro nos dice que hace 2 descuentos en las subastas de influencia. Tenemos 2 de influencia menos, es decir, podemos apostar 2 más. En cambio, la parte B simplemente es un descuento de 1. Gonzagas, la pasta, 2 de descuento en la parte A de oro, en las subastas, y en la parte B solo 1. Y de este, digamos que es el guerrero, este también es chulo, te permite más 1 en defensa y puedes comprar artillería desde la primera década. Y la parte B simplemente te da más 1 en defensa. Y seguimos con la loseta. Vamos a empezar a hablar de las losetas de ciudad. Este es un recordatorio, que es la loseta de mercader, que al final de cada década vamos a cobrar lo que nos va indicado en esta zona. En este caso sería 3 oros. Vamos con algunas más potentes. Tenemos el banquero, que nos dice que una vez por década nos permite cambiar 3 de oro por 3 de influencia. O al revés, 3 de influencia por 3 de oro. Digamos que hasta puedes cambiar menos. Y el límite es la última loseta de evento, es decir, antes de que acabe la década podemos realizar esta acción. Ludovico Sforza nos dice que en cualquier momento, una vez por década, si hay un combate, nos permite obligar a esos combatientes a hacer la tirada o a volver a tirar los dados. Y esa segunda tirada es la definitiva. Y da igual que esté involucrado en la ciudad o la loseta, o incluso no la tenga ningún jugador. Digamos que lo obliga. La familia Orsini, de la Rovere, Rodrigo Borgia y Giovanni Medici, lo que nos dice que nos descuentan 1 cuando vayan a pagar para convertirse en papa. Es decir, que estas encima son acumulativas. Es decir, si yo quiero pagar 4 y tengo estas 4, no pagaría nada para ser papa. Lucrecia Borja te permite robar en cualquier momento, durante una vez por década, a cualquier jugador 2 de influencia. Alfonso Dragón y la familia Palavicino, los que nos dice es que nos permite coger de forma gratuita, una vez por década, acordaros que lo de una vez por década hay que girarlo, una carta de traición. Ferrante de Aragón y Cesare Borgia, lo que nos dice que tenemos un límite de mano de cartas de traición de 3, es decir, podemos tener una carta extra, y también son acumulativas. Catherine del Sorfa nos dice que si hay un ataque, este loseta pone 2 defensas siempre que haya una presencia de una tropa y esa tropa no se vea envuelta por una soborno. Los arqueros genoveses te dan, si tenemos la loseta de tropa de genoveses, nos da más 1 a la defensa. Si tenemos los mercenarios suizos, lo que nos da más 1 al ataque de picas o a la defensa de picas, y un descuento cuando subastemos para ser condottieri, tanto defensor o atacante, pues nos da un descuento de 1. El armero nos permite en cualquier momento por la caballería en el ataque, nos dice más 1 en el ataque de la caballería y un descuento en 1 pues si nos queremos convertir en condottiero. Y las tropas hispánicas o las tropas españolas, más 1 en el ataque y en la defensa con digamos, la infantería ligera. Y vamos a acabar con las losetas de evento, que encontramos de distintos tipos. Acordaros que las hay de puntos de victoria, que estos se guardan al final de la partida, vienen de 2, 3 y 4 puntos de victoria, esto se puntúa cuando acaba el juego. Después tenemos las de artistas, que pueden subir o bajar el estatus. Después tenemos la de invasión francesa, que es esta, en la que escogemos una ciudad donde haya un artista y esa ciudad le vamos a bajar 2 en el estatus correspondiente. Y por último tenemos el mercador de vino. Esta está relacionada con el mercader. Esto no quiere decir que si tenemos las 2, en vez de cobrar 3, cobraremos una más y al final de la partida va a puntuar un punto de victoria. Y es acumulativa. Si tenemos otro mercader, pues ya cobraríamos 3 y 3, 6 más 2, 8 y 2 puntos de victoria. Y con respecto a las cartas empezaremos por digamos, el soborno a las tropas, que es esta que tenemos aquí. Esta nos permite que una vez que estemos escogidos los condottieri y antes de hacer la tirada de dados, tenemos que coger o bien el atacante o el defensor. Y si es una liga sagrada del Papa, pues también debe escoger entre el atacante y el defensor. Y se hace de esta forma. Primero decides jugar la carta del atacante, después se decide jugar la carta del defensor y después decide si jugarla el Papa. Y lo que hace esta carta es eliminar una de las habilidades, bien de ataque o defensa, de uno de los cualquier del tipo de tropa que tengamos en ese ataque. Otra de las cartas que tenemos es el soborno al cardenal.
Esto es lo que nos dice que descontamos 3 cuando vayamos a pagar una puja para convertirse en papa, pues esta carta nos permite descontar 3, es decir, podemos subir 3 a la apuesta utilizando esa carta. Esta es bastante potente, que es la de la apuesta congelada. Cuando es tu turno y todavía estés metido en la subasta, aunque vayas a pasar en ese turno, jugamos esta carta y lo que hace es que un jugador lo obligues a parar de subasta, es decir, que no puede aumentar la apuesta. Posiblemente ese jugador pierda la subasta, salvo que justo cuando pare sea la subasta más grande y nadie le suba. Robar influencia, que es esta que tenemos aquí, lo que nos permite robar influencia, 2 de influencia a cualquier jugador de nuestra elección. Pero no lo podemos hacer mientras esté realizándose una subasta, que sería muy dramático, que eso también como le pasaba a Lucrecia Borgia. Si vamos a robar un robo de oro, que sería esta carta, pues en vez de robar 2 de influencia, robamos 3 de oro, pero no podemos hacerlo, eso se hace a cualquier jugador, no lo podemos hacer en el momento de la subasta. Después tenemos las 3 quizás más potentes, que es la de empezar una guerra, que es al acabar tu turno, sacas esta carta y empezarás una guerra como vimos hasta ahora, es decir, siguiendo las reglas normales. Después tenemos la de veto, que cuando van a discutir o antes de pelear sacamos esta carta y deciden entre 2 jugadores, evitar la guerra. Cuando vayan a enfrentarse, sacamos la carta y evitan la guerra, se considera como nula. Esta no hay, se mueve el marcador de guerra luchada, pero esto, por ejemplo, no se mueve. Es decir, con la guerra de empezar guerra no se mueve el marcador de guerra luchada. Lo que publica es que no haya guerra y que quede empate. Y la última, la de tiempo malo o mal tiempo, esto se le da justo, se ejecuta igual que la de veto, antes de que empiece la disputa, y se le da a bien o al atacante o al defensor. Y lo que le da es -1 en el valor total del ataque o la defensa. Y con esto hemos acabado el Prince of Renaissance. Y aquí tenemos, como os dije, la versión Print and Play. Tenemos el tablero del juego, de la versión Kickstarter, no del juego original, ojalá tuviera el de Warfrog. Y aquí tenemos el que podéis hacer en Print and Play. Hacer cartón piedra, ya ves que queda bastante curioso, es un poquito más estrecho, pero mucho más funcional. Cualquiera de los dos es, digamos que el tablero tampoco exige mucho. Saber dónde está colocar las subastas, el estatus y el marcador de guerra que está aquí. Es decir, esto es mucho más funcional, pero el objetivo del Print and Play es tener un buen juego sin tener que gastar pastas. Los componentes del juego original ya ves que son de muy buena calidad, lógicamente no valen esos 70 euros que pedían en el Kickstarter, añade piezas de madera que el otro no lo tenía, pero 45 sigue siendo caro, es un juego que no debería pasar nunca de 35. Son lamentables las monedas, es decir, son funcionales, pero son pequeñitas, pero todavía son más lamentables los marcadores de estatus. Estos son proclives a perderse, son muy pequeñitos y nada funcionales. Quedaba mejor las fichas de propios jugadores, estas que tenemos del Print and Play. Estas son mucho más chulas. Y las cartas son sí, igual que los marcadores de influencia y de dinero, que son cutres, hay que decir que las cartas son de un gramaje muy bueno, es decir, de muy buena calidad. Y seguimos con el Print and Play. Tenemos aquí las rosetas de monedas, ya ves que tampoco difiere mucho de las otras, es decir, no hay mucha diferencia de calidades, sobre todo como te lo montes tú. Las calidades de las cartas del Print and Play casi son de diseño parecido o mejor, ya ves que son chulísimas. Esto lo vimos en el Past Renaissance, la quinta tradición, vemos toda la tradición, cambia de diseño, pero no están nada, no desmerecen nada a la versión que está. Es decir, si queréis ahorrar dinero, animaros con el Print and Play. Y aquí tenemos el Print and Play, ¿dónde está? En la BGG. Aquí tenemos las cartas de los setos de ciudad, ya ves que tienen distintos tamaños, pero distintos colores, bien. Y las cartas de guerra, y son un poquito más gruesas porque el que me los hizo se lo ocurrió muy bien. Y aquí tenemos los puntos de vista, ya veis que está todo en el Print and Play. Vamos a aprovechar por hablar de los componentes a nivel técnico del juego. Ya veis que los componentes están bastante bien, lo único, ya dijimos, los marcadores que son un poco penosos y las cartas también están muy bien. Las reglas, aquí tenemos las reglas originales. Son 6 hojas, aquí las de la expansión, digamos de la versión Kickstarter son un poquito más largas, pero no veis, ya podéis apreciar que no hay ni una dibujo, solo hay dibujos para
hacer la gracieta y para explicar el tipo de losetas que son, pero no hay ningún ejemplo de cómo se jugaría o cómo se debería ejecutar. Son un poco penosas en ese sentido, teniendo en cuenta que es versión Kickstarter, podían mejorarla y hacerla más fácil. Aún así el juego no es difícil de entender, lo lees una vez y ya lo entiendes, pero siempre mucho más fácil con distintos colores, letras y ejemplos. Y el diseño, ya veis que el diseño es muchísimo moderno, ya comparado con la versión de Warforged y comparado con la versión del Pit and Play. Pero el Pit and Play ya dijimos que como tiene mérito de no pagar nada o pagar bastante menos, pues no se tiene en cuenta. Esta versión es mucho más moderna, mucho más actualizada, mucho más llamativa que la versión del amigo de Martin Wallace. Hay gente que le gusta, a mí me horroriza. Y sobre todo destacan los más realistas son las cartas, es decir, aquí tenemos siempre con ese aspecto muy de la época del Renacimiento. Y el resto ya son figuras de tipo histórico, es decir, lo que es el diseño artístico, nada que objetar, me ha gustado mucho. A nivel de componentes, a nivel, digamos, técnico, mejora la versión Kickstarter a la versión de Warfare, pero estamos hablando de que son 14 años después. Visto el vídeo de los componentes, vamos a hablar del juego. Si estamos ante un héroe medio de área de control, influencia, subastas, pujas, eventos, hay dados, hay toques de wargame, hay un poco de todo. Es un juego que mínimo para disfrutarlo tienes que jugar 5, eso implica que o tienes un grupo bien marcado y grande o poco lo vas a jugar. A 4 también se puede jugar, pero se disfruta mucho menos, ya se hace un poquito más caótico, pero casi mejor número que 4. Es un juego altamente temático, estamos en la época del Renacimiento, tenemos condottieri, tenemos las familias, tenemos Italia, está muy bien, el tema está muy bien introducido en el juego. Puede dar toques del juego Maquiavelo o del Diplomacy, pero esto está bastante mejor explotado, aunque el Maquiavelo tampoco está nada mal. La rejugabilidad está dependiendo de la condición humana, es un juego de subastas y como tal, cada subasta va a ser un mundo, entonces cada partida va a ser totalmente distinta. También tenemos habilidades de las cartas, las habilidades de los jugadores, las habilidades, mejor dicho, de las familias, de las habilidades de los eventos, habilidades de las ciudades. Eso dentro del azar, digamos que es una cosa común y no varía. El único azar que tenemos es la tirada de dados en los wargames y la carta que te toque de traición. Se explica fácil. Parece más complejo de lo que es, pero se explica fácil, pero es un juego muy determinado para determinado tipo de gente, es más tirando a jugón que jugador esporádico. Por supuesto, no es nada familiar. Dura su tiempo, a veces una partida de 5 o 6 jugadores podría 3 horas y media, aunque se te hace corto, esa sensación siempre es muy agradable, es decir, de tanta tensión, tanta subasta, tanto teje-maneje, por aquí, por allá, te doy, tú me das y me queda falta subasta y todo eso, se hace corto, es un juego muy bien estudiado. Juega de subastas, inminentemente de subastas, todo está supeditado a las subastas, tiene que haber un equilibrio entre lo que tienes y lo que necesitas, saber cuándo va a ir, cuándo no ir, hay que acertar con el momento, todo es muy apetecible, además esas subastas pueden producir desgaste, hay descuentos, en ese momento de sacar, ofrecer más de lo que tienes porque tienes descuentos y bloquear además, o sacar la carta de no puedes empujar, es decir, todo está muy bien estudiado y estas subastas son la salsa y el juego, es decir, todo este juego es subasta, es un juego eminentemente de subastas y un juego que tendría que ser cabecera de juego de subasta, pues el Goa y este, porque incluso me gusta más, es mucho mejor este que el Goa, tiene mucho más interacción. Tenemos contadores ocultos que son chulísimos porque sabes cuántos contadores tienes pero no sabes el dinero que te dispones ni cuánta influencia puedes poner. Las sospechas, pero a partir de la cuarta o quinta ronda, dentro del turno o a partir de que se acabe una década ya estás totalmente despistado. Dijimos sospechas. Y también me gusta tanto los eventos de la roseta de ciudad como los eventos en Pro sí, que están muy bien en relaciones entre ellos, que el propio jugador es el que finaliza cada década. Es decir, sabemos que es la subasta de última loseta, un jugador puede acelerar el proceso, sobre todo al final de la partida, para que si ve que está ganando, para intentar acabar rápido la partida, y está en los otros jugadores intentar ralentizar. Hay que aceptar justo el momento de cuándo acabar con la partida. Esa subasta de la última loseta es el quiz de la cuestión, y hay que saber siempre saberlo jugar. Me gusta mucho también la figura del Papa, está muy bien invertida en el juego. Tenemos un Papa que te da pasta en cada década, te da punto de victoria si lo consigue al final de la partida, y sobre todo esa Liga de la Santa, que dispone de sus tropas a su libre albedrío o ayudar al contra o a favor de un jugador. Y esa posibilidad de nutrirse o de alimentarse a base de sobornos y sacar lo peor de cada uno.
Me gusta mucho también los wargame, el toque wargame que tiene. Es peculiar que no pierdas tropas, es decir, es un wargame en que los gobernotieros se luchan, se matan por ir a luchar, porque al fin y al cabo no pierden tropas, ganan pasta y pueden manejar el estatus de ciudad. Saber, sobre todo eso me interesa en cuando tienes que no tienes tú los setas, intentar bajárselo y subírtelos en las tuyas, intentar, pero eso, como que quieres que no, lleva un desgaste. Ese desgaste es gastar pasta y a veces no tienes tanta pasta o influencia y a veces no tienes tanta posibilidad de hacerlo. Hay que, como dijimos, hay que tener un equilibrio. Hay muchas formas de ganar el juego. Sobre todo llama la atención de que como somos condottieri y somos gente de guerra bélica, tendremos que tener un gran ejército. Y es cierto, teniendo un gran ejército tiene mucha posibilidad de ganar, pero para eso están los otros jugadores, hacer una especie de ONU contra los otros jugadores. Hay que saber hablar entre nosotros, entre los jugadores, para ir contra ese gente, contra ese personaje que quiere nutrirse a base de la guerra, porque los puntos de victoria, cuanto más tienes de laureles, vas a conseguir mucho más puntos. Y entonces hay que hacer eso, una lucha de todos contra él y limitarlo. Igual la forma de conseguir puntos de victoria a través de las ciudades, que está muy bien pensado. Subir los estatus, bajar los estatus según las ciudades que tengas tú, porque cuanto más ciudades tengas, que puedes tener tres, que también ese límite está muy bien, solo puedes tener tres de un límite, pero si la ciudad está muy potente puedes ganar muchos puntos de victoria. Entonces, de esos tres ciudades que podemos tener, distintas ciudades que podemos tener, hasta 6 losetas de ciudad, pues que sean las más altas, y eso es a través de los condontieres. Hay jugadores activos, es decir, también me gusta que el propio jugador que activa una ciudad o un evento o sobre todo una guerra no participe en la guerra, es decir, como si obligara a gastar pasta, a subir estatus y bajar estatus de la forma, es decir, hay esa mala leche que siempre es interesante en los juegos, pero siempre sana, siempre que sea sana. Y como dijimos antes, es un juego que se puede puntuar de muchas maneras, tanto las guerras como los hechos de ciudad, como teniendo más oro, como teniendo más influencia, sobre todo en los hechos de ciudad, el estatus y las guerras. Saca lo peor de una persona y saca lo mejor de un juego. Estamos ante un juego gran, rico, lleno de gran variedad de decisiones, gran variedad de estrategias a seguir y parece que muchas rutas válidas para la victoria, pero tienen todo su antídoto. Es un juego altamente recomendable, un pepino que hicieron muy bien en reeditar, espero que sigan reeditando juegos de... Bueno, no espero porque los conseguí gastando pasta, espero que no reediten mucho más de igualas, que reediten los que no tengo, por supuesto, y que seguimos disfrutando de los juegacos de vez en cuando. Este es la Calódica, donde los juegos de verdad. Seguir aquí.